Cordial saludo. Mi nombre es Norman César Mercado. Estoy a cargo del curso de matemáticas especiales. La idea con estos videos, que en total son alrededor de 16 videos del curso de matemáticas especiales, es abordar el estudio de los diferentes unidades en que está compuesto el curso. Este curso se compone básicamente de 4 unidades. Una primera unidad es análisis vectorial. Una segunda unidad es análisis de funciones de variable compleja. Luego se pasa al tema de análisis de Fourier y finalmente el curso termina con las ecuaciones en derivadas parciales y sus aplicaciones. En este primer módulo, que es coordenadas curvilíneas, vamos a abordar el estudio justamente de las coordenadas curvilíneas, tomando como referencia el sistema de coordenadas cartesianas, que es el que tradicionalmente en los cursos previos el estudiante ha incursionado. Entonces, la idea fundamental es la siguiente. En un sistema de coordenadas curvilíneas, ¿sí?, vamos a establecer esta problematización. ¿En qué consisten esas coordenadas? ¿Cierto? ¿Cuáles son las líneas coordenadas, las equivalentes a las coordenadas X, Y, Z del sistema cartesiano? En el sistema curvilíneo hay unas coordenadas que en adelante llamaremos U1, U2 y U3. Y más adelante aterrizaremos esas coordenadas curvilíneas a dos casos muy específicos, que son las coordenadas cilíndricas circulares y las coordenadas esféricas. Pero por el momento nos centraremos en establecer ese sistema general de coordenadas curvilíneas, ¿sí? Estableciendo primero cuándo el sistema de coordenadas curvilíneas es ortogonal, porque solamente las coordenadas ortogonales son susceptibles, ¿sí?, de ser tratadas de manera sistemática para la resolución de problemas de ingeniería y ciencias. En ese sistema de coordenadas curvilíneas habrá unos versores, o sea, unos vectores unitarios ortogonales. Habrá unos factores de escala y finalmente trabajaremos cómo determinar los diferenciales de longitud, área y volumen en ese sistema de coordenadas curvilíneas. El contenido, pues, es consecuente con esa problematización inicial, ¿no? Coordenadas curvilíneas, cuáles son las superficies coordenadas, cuáles son los versores, cómo determinar los diferenciales, tanto de longitud, área y volumen, y terminaremos este video haciendo una presentación de las coordenadas cartesianas, que son las que ya ustedes han trabajado y que nos van a permitir, ya en el próximo video, manejar un cierto tipo de sistemas en particular, que son los sistemas cilíndricos en coordenadas cilíndricas circulares, en el espacio tridimensional. Y cada punto del espacio referido al origen de coordenadas, lo voy a mostrar aquí en la figura, ¿cierto? Acá tenemos el eje X. Se entiende que el eje X sale de la pantalla, ¿cierto? El eje X es se entiende que esa línea coordenada sale del plano del tablero, ¿cierto?, para formar el sistema cartesiano ortogonal. El eje Y y el eje Z. Y en ese sistema de coordenadas, los versores, o sea, los vectores unitarios, que eventualmente ustedes en sus cursos previos lo llaman I, J y K, o sea, este será I, J y K. Vamos a convenir en que en el sistema, en lo que vamos a trabajar en el curso, vamos a cambiar esos nombres. Mu, que es la letra griega mu, su X, para hacer referencia al versor en la dirección X.
mu sub y para la dirección j y mu sub z para la dirección, o lo que era la dirección k. De todas maneras, a partir del origen de coordenadas, cualquier punto en el espacio tendrá coordenadas x, y y z. Y ese vector que se traza desde el origen al punto es lo que llaman el vector de posición, el vector r de posición. Por supuesto que ese vector r tiene una componente en x, una componente en y y una componente en z. ¿De acuerdo? Ahora bien, supongamos que en el punto que acabo de mencionar, P de X, Y y Z, se trazan tres líneas curvas, ¿cierto? Una línea U sub 1, una línea U sub 2 y una línea U sub 3, que son las que están relacionadas en la figura, ¿cierto? Una línea U sub 1, esa es una curva del espacio. Otra curva U sub 2 y otra curva U sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, esas líneas U sub 1 y U sub 2 y U sub 3 se llaman las líneas coordenadas del nuevo sistema de coordenadas. ¿Sí? Y la superficie que generan dos de esas líneas se llaman superficies coordenadas. Digamos, la línea coordenada U sub 1 y la línea coordenada U sub 2 forman una superficie coordenada que llamamos, en esa superficie U sub 3 es constante. Lo mismo en esta superficie formada por las líneas U sub 1 y U sub 3, la línea coordenada U sub 2 es constante. Y finalmente en esta otra superficie la línea coordenada U sub 1 es constante. Entonces, de acuerdo con lo que acabo de establecer, ¿cierto? Es claro que las ecuaciones de las curvas U sub 1 depende de las variables x, y, z. Lo mismo U sub 2 y U sub 3. Esas fórmulas que me relacionan a las líneas coordenadas curvilíneas con las variables cartesianas se llaman fórmulas de transformación. Estas fórmulas permiten pasar de un sistema cartesiano a un sistema curvilíneo. Como les dije, cada uno de los sistemas clásicos, cilíndricos, circulares y esféricas tendrán unas relaciones específicas de las diferentes líneas coordenadas con respecto a X, Y y Z. Eso será objeto de estudio en un próximo video, por lo menos para las coordenadas cilíndricas circulares. De igual manera, o sea, de manera recíproca, también es posible pasar de las coordenadas curvilíneas a las cartesianas, mediante otras fórmulas de transformación. Son biunívocas, ¿de acuerdo? En este nuevo sistema, ¿cierto? Como ya dije, en contraste con las líneas coordenadas cartesianas, acá son curvas, ¿cierto? Son curvas. Y cualquier punto P del espacio es una función de esas tres coordenadas. Dado que el vector de posición, ¿cierto?, tiene una componente en la dirección mu sub x, otra en la dirección mu sub y otra en la dirección mu sub z. Y dado que x, y y z dependen de u sub 1, u sub 2 y u sub 3, podemos escribir que el vector de posición es x, que depende de u sub 1, u sub 2 y u sub 3 en la dirección mu sub x. Y, que depende de u sub 1, u sub 2 y u sub 3 en la dirección mu sub y, más z, que depende de u sub 1, u sub 2 y u sub 3 en la dirección mu sub z. ¿Cierto? Ese será el vector de posición ya en coordenadas curvilíneas. En esta figura vamos a trazar un vector tangente a la línea coordenada u sub 1, lo vamos a llamar el vector tangente T1, otro vector tangente a la línea coordenada 2,
y un vector tangente a la línea de coordenada 3, ¿cierto? La idea es que si este nuevo sistema es ortogonal, ¿cierto?, los vectores T1, T2 y T3 deben cumplir las mismas relaciones que cumplen los vectores μ sub x, μ sub y y μ sub z. Se las voy a recordar. Si ustedes hacen el producto escalar entre μ sub x y μ sub y, μ sub x escalarmente con μ sub y, ese producto escalar tiene que dar 0. Recuerden que el producto escalar es el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo. Y si el ángulo es de 90 grados, o sea pi medios, su coseno vale 0. O sea, todos los productos escalares en un sistema ortogonal dan 0. Pero los productos vectoriales, es decir, si uno aplica la regla de la mano derecha, ¿cierto?, entre x y y, μ sub x cruz μ sub y nos da μ sub z. Cuando un sistema tiene ese comportamiento se dice que es dextrógiro. En ese sentido, μ sub y cruz μ sub z me debe dar así, μ sub x cruz μ sub y es en el sistema cartesiano, ¿cierto? Lo mismo, μ sub y cruz μ sub z nos debe dar μ sub x. Y finalmente, μ sub x cruz μ sub, perdón, μ sub z cruz μ sub x nos da μ sub y. En ese sentido, muchachos, si el sistema cartesiano cumple esas condiciones por ser ortogonal, entonces en este sistema nuevo, en el curvilíneo, si es ortogonal, T1 escalarmente con T2 me tiene que dar 0. Los productos escalares tienen que dar 0. Y los productos vectoriales cumplen exactamente la misma regla dextrógira que para el sistema cartesiano. Vale decir, T1 cruz T2 daría T3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo determinar esos vectores T1, T2 y T3? De acuerdo con lo que ya ustedes deben saber, ¿cierto? Para una función de dos variables, el diferencial de la función, si es escalar, se calcula como la derivada de la función con respecto a x por el diferencial de x, más derivada parcial de la función con respecto a y por el diferencial de y. Si la función además depende de x, y y z, ¿cierto?, entonces daría df de x por dx más df de y por dy más df de z por dz. Si la función es vectorial, el asunto es exactamente el mismo. Si es vectorial, es lo mismo. O sea, esta expresión, con esta expresión, puedo encontrar el diferencial de R, que ya les voy a mostrar en una figura adicional cómo relacionar R con el diferencial de R. De acuerdo con lo que saben de vectores, R más el diferencial de R me da este vector de aquí, ¿cierto? Y estos de R de U sub 1 por el diferencial de 1, de R de U sub 2 por el diferencial de U2 y de R de U sub 3 por el diferencial de U3 son vectores tangentes a las líneas coordenadas, ¿cierto? Son en la medida en que esa función R, sus componentes sean diferenciables, ¿cierto? O sea, deben ser funciones que posean por lo menos la primera derivada continua. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con lo estudiado en el curso de cálculo, pues, ese vector de R de U sub 1 es un vector tangente a la línea coordenada U sub 1 y normal a la superficie coordenada U sub 1 igual constante. Bueno, entonces lo vamos a designar como T1. Ese es el T1 al que hacía referencia hace un rato.
De manera similar tenemos T2 como la área parcial de R con respecto a U sub 2 y T3. Con eso nos queda que el diferencial de R, ¿cierto?, es T1 por el diferencial de U sub 1 más T2 por el diferencial de U sub 2 más T3 por el diferencial de U sub 3. Entonces ya hemos caracterizado, pues, ¿cierto?, en el sistema curvilíneo R y el diferencial de R en el sistema curvilíneo. Ahora, vamos a hablar de los factores de escalas. La magnitud del vector T1 lo vamos a llamar H1. De manera que si dividimos el vector T1 por su magnitud, me da un vector unitario en la dirección mu sub 1. De manera similar, ¿cierto?, mu sub 2 será T2 dividido su magnitud y mu sub 3 será T3 dividido su magnitud. Esos valores H1, H2 y H3 se llaman los factores de escala del sistema curvilíneo. Los factores de escala. Ese conjunto de vectores, ¿cierto? Mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3 es un conjunto ortogonal y sirven como base para generar cualquier vector del espacio en este nuevo sistema de coordenadas. Entonces el diferencial de R tendrá una componente en la dirección mu sub 1, otra componente en la dirección mu sub 2 y por supuesto una componente en la dirección mu sub 3. Lo que vamos a hacer en los próximos videos es, por ejemplo, para coordenadas cilíndricas circulares, H1 tiene un valor, la línea coordenada U sub 1 está específicamente establecida, lo mismo que las otras líneas coordenadas y los otros factores de escala. Miren esta figurita, muchachos. Sí. Aquí tenemos la línea coordenada U sub 1, aquí el vector tangente T1, la línea coordenada U sub 2 con su vector tangente y lo mismo la línea coordenada U sub 3 con su correspondiente vector tangente T3. Recuerden que T1 dividido por su magnitud, que es H1, me da el vector unitario. O sea, por aquí estará mu sub 1, mu sub 3 y mu sub 2, que corresponden a T1, T2 y T3 divididos por su correspondiente magnitud. Esos versores son versores, pues, o sea, vectores unitarios y ortogonales. ¿Sí? No pierdan de vista ese hecho. Aquí está el hecho que acabo de mencionar, ¿no? El producto escalar entre mu sub 1 y mu sub 2 tiene que dar 0. Lo mismo entre mu sub 2 y mu sub 3 y mu sub 3 y mu sub 1. En cambio, los productos vectoriales dan vectores, ¿cierto? En el mismo orden que los establecimos para T1, T2 y T3. ¿Y cuáles son los sistemas curvilíneos generales? Pues hay muchos sistemas curvilíneos, pero los que más aplicaciones tienen en ingeniería y ciencias, ¿cierto?, son las cartesianas rectangulares, X, Y, Z, las cilíndricas circulares. En esas las líneas coordenadas son ρ, φ y z. Vamos a hacer precisión sobre eso en el próximo video. Y las esféricas, en donde las líneas coordenadas son r, θ y φ, ¿cierto? Ahora hay otras, por ejemplo las cilíndricas parabólicas, las paraboloidales y un sinnúmero de sistemas coordenados curvilíneos. Ahora bien, si nos ubicamos, digamos que aquí está el sistema curvilíneo, pues, ¿cierto? U sub 1, U sub 2 y U sub 3.
las líneas. Y esta es una curva cualquiera del espacio. Aquí estará el vector de posición. Este es el vector R. Este es el incremento del vector R y este es R más delta de R. Entonces, el incremento de R, cuando delta de R tiende a 0, ese es un vector tangente a la curva C. Entonces, el diferencial de longitud corresponde al diferencial de R. Esa es la clave en todo lo que sigue, muchachos. O sea que el diferencial de longitud, que llama diferencial vectorial de longitud, será H1 diferencial de U sub 1 en la dirección mu sub 1 más H2 diferencial de U2 en la dirección mu sub 2 más H3 diferencial de U3 en la dirección mu sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, en el estudio de los campos, tanto escalares como vectoriales, aquí nos vamos a hacer referencia a los campos vectoriales específicamente, ¿cierto? Como les digo, cualquier curva del espacio, el diferencial de R, el diferencial de longitud de la curva es igual al diferencial de R, que lo acabo de describir. Ahí está. ¿Cómo se calcula el diferencial escalar de longitud? Porque eventualmente a mí me interesará ya hallar la longitud de un arco de curva. Entonces, el diferencial escalar de longitud es la norma euclidiana del diferencial vectorial. Y recuerden que la norma euclidiana, ¿cierto?, es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿sí? Por decir, si ustedes tienen este vector B, que es 3 en la dirección mu sub 1, más 4 en la dirección mu sub 2, más 2 en la dirección mu sub 3, ¿cierto? La norma euclidiana es la raíz cuadrada de 9 más 16 más 4. Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? Como el diferencial vectorial de longitud es el que ya les acabé de escribir, la norma euclidiana viene a ser H1 de 1 al cuadrado, H2 de U2 al cuadrado y más H3 de U3 al cuadrado. Ese diferencial de longitud me permite calcular la longitud de cualquier arco de curva. Pero el diferencial vectorial, este diferencial de L, que es el vector, ¿cierto? Ese diferencial me permitirá efectuar otras operaciones del cálculo, otras como productos escalares, productos vectoriales, y no necesariamente pues calcular la longitud del arco de curva, etcétera, ¿no? Cualquier vector tangente unitario en la tangente a la curva pues será el vector T igual al diferencial vectorial de longitud dividido su norma euclidiana, ¿cierto? Ese será un vector tangente a la superficie. Perdón, a la línea C, ¿sí? De igual manera, uno puede hallar los diferenciales de superficie. Entonces recuerden, aquí tenemos las líneas coordenadas U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Esta superficie coordenada que corresponde a U sub 3 igual constante, eso tiene un diferencial, ¿cierto? El diferencial vectorial de superficie, que llamar diferencial de S3. El diferencial vectorial de superficie se encuentra como el producto vectorial entre T1 y T2. Ese producto vectorial me da en dirección normal. Y este producto vectorial es normal a la superficie. Entonces, el diferencial vectorial de superficie es un vector que sale de la superficie, ¿cierto? Y se calcula como T1 cruz T2. Recuerden que T1 es H1 diferencial de U sub 1
diferencial de U sub 2, ¿sí? H1 de U sub 1 de U sub 2 por H2. H1 de U sub 1, H2 de U sub 2, y el producto escalar mu sub 1 cruz mu sub 2 da mu sub 3. Por lo tanto, nos queda una fórmula para el diferencial vectorial de superficie, que es H1, H2, diferencial de U sub 1, diferencial de U sub 2, en la dirección mu sub 3. De manera similar, pues podemos encontrarlo acá. El diferencial vectorial S1, o sea, cuando U sub 1 es constante, consecuentemente da H2 por H3 por el diferencial de U2 por el diferencial de U3 en la dirección mu sub 1. Y lo mismo de S2, ¿cierto? Entonces, es lo que tenemos aquí en la... El diferencial de S1 será H2, H3 de U2 de U3 en la dirección mu sub 1. Y los otros, diferencial de S2 y diferencial de S3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y las magnitudes de esos diferenciales, pues como cada uno tiene una dirección específica, su magnitud es la magnitud de la componente, ¿cierto? Y finalmente el diferencial de volumen. El diferencial de volumen corresponde al triple producto escalar entre T1, T2 y T3. Recuerden que el triple producto escalar es T1 cruz T2 escalarmente con T3. Entonces, el resultado T1 cruz T2 me da un vector, y ese vector escalarmente con T3 me da un escalar, y ese viene a ser el volumen, más bien el diferencial de volumen. Por lo tanto, en general, cualquiera que sea el sistema curvilíneo, el diferencial de volumen es el producto de los tres factores de escala por el producto de los tres diferenciales de U sub 1, de U sub 2 y de U sub 3. Aquí hay un ejemplito, quiero referirme rápidamente a él, ¿cierto? Ya como les prometí hace un rato, luego aterrizaremos esto a coordenadas cilíndricas circulares, cartesianas, cilíndricas circulares y esféricas. Pero como a manera de referencia, pues, cualquier curva C del espacio tiene unas ecuaciones paramétricas. U sub 1 depende de t, t va a ser el parámetro, ¿cierto? U sub 2, una función de t, lo mismo que U sub 3. Y en cada punto de la curva hay una función vectorial definida en cada punto de la curva. Entonces uno puede escribir el diferencial vectorial de longitud, ¿cierto? Escribir el producto escalar entre f y el diferencial de longitud. Y puede escribir el producto vectorial entre f y diferencial de longitud. Recordemos que el diferencial de longitud es este, pero ese diferencial de longitud, en términos del parámetro, el diferencial de U sub 1 es igual a U sub 1' por el diferencial de t, que es lo que está planteado aquí. De U sub 1 de t, que es U sub 1', de U sub 2 de t es U sub 2', y acá U sub 3'. Entonces, esta expresión me permite manejar todo el cálculo que tiene que ver con el diferencial de longitud en términos de una sola variable independiente que es t. Para eso entonces es necesario que me den esa curva o ese arco de curva, pues, en coordenadas, perdón, en forma paramétrica. El producto escalar y el producto vectorial se calculan de la forma como ustedes ya saben, ¿no? ¿Cierto? Recuerden que para el producto vectorial hay que hacer este pseudo determinante, ¿sí?
Entonces con esta parte, con esto, digamos que queda lista una presentación básica, ¿cierto? General de lo que son las coordenadas curvilíneas. Pero no nos dice mucho a menos que aterricemos toda esta situación a las coordenadas cartesianas y a las coordenadas cilíndricas, circulares y esféricas, ¿sí? Entonces esa era la parte que yo quería presentarles el día de hoy. Ya en el próximo video hablaremos específicamente de las cartesianas y de las cilíndricas circulares.